Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. El mundo del espectáculo turco vuelve a estremecerse con una declaración que nadie esperaba. Después de meses de rumores, silencios y miradas que decían más que 1000 palabras, Kerem Bürsin rompió el misterio y admitió públicamente lo que durante tanto tiempo trató de ocultar, su amor por Hande Erçel. En una entrevista exclusiva durante la presentación de su nueva película en Estambul, el actor se mostró más sincero y emocional que nunca. Ante la insistencia de los periodistas sobre su relación con la actriz, Kerem respiró hondo, sonrió y dijo con una calma desarmante: Sí, la amo. Y no tengo miedo de decirlo. Lo intenté ocultar, intenté seguir adelante, pero cuando algo es tan profundo, no se puede fingir que no existe. Hande siempre ha sido una parte muy importante de mi vida, y lo seguirá siendo. Sus palabras, simples pero cargadas de verdad, bastaron para desatar una ola de emociones en Turquía y más allá. En cuestión de minutos, su confesión se convirtió en tendencia mundial. El momento que conmovió a todos. La confesión ocurrió frente a una sala repleta de periodistas y cámaras. Nadie esperaba que el actor, conocido por su discreción, abriera su corazón de esa manera. Algunos asistentes aseguran que se le quebró la voz y que sus ojos se humedecieron al pronunciar el nombre de Hande. Fue un momento muy sincero, comentó una periodista presente en el evento. No era un discurso preparado ni una estrategia mediática. Se notaba que hablaba desde el alma, como alguien que ya no puede cargar con el silencio. Después de su declaración, el público lo ovacionó. Y aunque Kerem intentó continuar con la conferencia, la emoción era evidente. Un amor que nunca se apagó. El romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue uno de los más intensos y mediáticos de la televisión turca. Se conocieron en el rodaje de Sen Kalkapm, Love is in the air, donde la química entre ambos traspasó la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas del país. Vivieron una historia de amor apasionada, llena de complicidad, viajes, risas y miradas que hicieron suspirar a millones. Pero con el tiempo, la presión mediática, las agendas apretadas y los rumores terminaron separándolos. Aún así, nunca se perdió el respeto ni el cariño. Kerem nunca dejó de hablar de ella en privado, confesó un amigo cercano. Siempre decía que Hande era única, que con ella había sentido algo que no se puede explicar con palabras. La reacción de Hande Erçel. Pocas horas después de la entrevista, Hande rompió su silencio con una publicación en redes sociales que dejó al público sin aliento. Subió una fotografía de un atardecer junto al mar, acompañada por una frase corta pero llena de significado. Algunos sentimientos no necesitan explicarse. Solo se sienten. Aunque no mencionó directamente a Kerem, los fans no tuvieron dudas, era su respuesta. Los comentarios no tardaron en llegar. Vuelvan, por favor, esto es amor verdadero, lo que tienen es de almas, no de personas, escribieron sus seguidores. Fuentes cercanas a la actriz aseguraron que Hande se conmovió profundamente con las palabras de Kerem, y que incluso lloró al ver el vídeo de la entrevista. Ella siempre lo amó, solo que aprendió a proteger su corazón. Pero cuando escuchó su nombre en sus labios otra vez, todo volvió. Una confesión que reaviva la esperanza. Los medios turcos se hicieron eco inmediato de la noticia. Los titulares llenaron las portadas. Kerem Bürsin grita su amor por Hande Erçel ante el mundo. Después de tanto silencio, el actor admite que nunca la olvidó. Reconciliación a la vista. Y es que la confesión no fue una simple frase de nostalgia. Fue una declaración abierta, valiente y directa, que para muchos marca el inicio de una nueva etapa entre ambos. Kerem no es un hombre que hable por impulso, afirmó un productor amigo del actor. Si lo dijo, es porque siente que llegó el momento. Él nunca fue de hacer gestos vacíos. Esto, sin duda, fue su forma de decirle a Hande: todavía te espero. Detrás de cámaras, el origen de la confesión. Según varias fuentes, Kerem llevaba semanas reflexionando sobre su pasado con Hande. Durante la promoción de su nueva película, una escena romántica lo habría hecho recordar intensamente su historia con ella. Esa escena lo tocó profundamente. Dijo que no podía seguir actuando sin ser honesto consigo mismo, contó un miembro del equipo.
Incluso sus amigos más cercanos notaron el cambio. Últimamente habla mucho de ella, comentó uno de ellos. La admira, la respeta y, sobre todo, la extraña. Creo que ya no podía seguir guardándoselo. El amor bajo los reflectores. Desde el primer momento, el romance entre Handy y Keram estuvo rodeado de cámaras, flashes y especulaciones. Sin embargo, a pesar de la exposición mediática, su relación se caracterizó por la autenticidad. No era una pareja de fachada. Lo suyo era real, con discusiones, risas y abrazos verdaderos, afirmó una amiga de Handy. Después de su ruptura, ambos siguieron con sus carreras, pero el público nunca dejó de relacionarlos. Cada publicación, cada coincidencia en eventos, cada mirada bastaba para que las redes sociales se llenaran de nostalgia y esperanza. Con esta confesión, Keram parece haber cerrado el círculo del silencio, eligiendo hablar con el corazón por primera vez en mucho tiempo. Una historia que el destino aún no termina de escribir. Aunque ninguno ha confirmado una reconciliación formal, los rumores de un reencuentro ya son imparables. Algunos medios aseguran que Keram planea visitar a Hand para hablar cara a cara, sin cámaras, sin miedo. Él quiere decirle todo lo que no pudo antes, reveló un allegado. Esta vez no quiere que el orgullo ni la fama se interpongan. Está dispuesto a luchar por ella. Por su parte, Hand se mantiene reservada, pero su entorno más cercano reconoce que su corazón no está cerrado. Ella nunca dejó de quererlo. Simplemente necesitaba tiempo y distancia. Pero escuchar que la ama de nuevo, la hizo sonreír. El público, entre lágrimas y emoción. Las redes sociales estallaron tras la confesión. Fanáticos de todo el mundo compartieron vídeos de la pareja con la canción Love of My Life de Queen de fondo. En Twitter, el #Keremama alcanzó millones de menciones en menos de 24 horas. Esto no es solo una historia de amor. Es una historia de destino, escribió un fan desde España. Keram acaba de hacer lo que todos deseábamos, decirle al mundo lo que su corazón gritaba en silencio. Conclusión, el amor que no se olvida. En una industria donde las relaciones cambian con la velocidad de un titular, Keram Bürsin eligió la verdad antes que el silencio. Su confesión no fue un gesto calculado, sino una expresión pura de amor, de vulnerabilidad y de redención. Quizás el destino los separe otra vez. Quizás la vida tenga nuevos caminos para ambos. Pero lo que nadie podrá negar es que Keram y Hand siguen siendo el reflejo más bello del amor que se niega a morir, del cariño que persiste incluso cuando parece haberse apagado. Y mientras el mundo comenta, sueña y espera, sus palabras resuenan en el aire como una promesa sin fecha de vencimiento. Sí, la amo, y siempre la amaré. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.